Hola de nuevo, retomamos la historia del pueblo de Israel. Recordemos que estamos en la serie que va desde Josué hasta Jesús y pues simplemente a modo de repaso vamos a hacer un paso rápido por las diapositivas para ver lo que hemos abordado hasta ahora. Como siempre en las dos series que hemos editado, hablamos de el Medio Oriente, de la ubicación geográfica donde nos vamos a desenvolver, donde estamos viendo que se desarrolla la cultura del pueblo de Israel. Revisando el primer video de esta serie me di cuenta que no había hecho mención aquí en el tema de Josué a la pintura de la caída de Jericó. Esta es una de las... Recordemos que Josué es el personaje considerado en la cultura judía como el gran caudillo, el gran general de los judíos, y una de sus batallas más representativas es contra la ciudad de Jericó, que está representada en la pintura, en esta iluminación que vemos aquí en la diapositiva. Es una de las grandes batallas que libró Josué, que está narrada en la Biblia y pues que representa ese ser militar del personaje de Josué. Recordemos que Josué es el sucesor de Moisés y quien lleva al pueblo hasta la tierra prometida. Esta es la distribución del pueblo en la tierra prometida, de las 12 tribus de Israel en la tierra prometida en tiempo de Josué, más o menos hacia el siglo XIII antes de Cristo. Luego vimos el libro de los jueces, o analizamos que el libro de los jueces, que es la manifestación de Dios, de esa idea de Dios en el pueblo judío, que envía a alguien encargado de solucionar los problemas, sobre todo de idolatría y de dominio cultural por parte de los otros pueblos con los que convive el pueblo hebreo en la tierra prometida. La evolución de estos jueces lleva a que el pueblo solicite tener un rey. Comenzamos la época de los reyes en Israel con el rey Saúl y terminamos con la figura del rey David como el rey más representativo y el rey más importante de la cultura judía. Recordemos que en el video pasado hablábamos de que David tomó por esposa a la esposa de un general, a quien luego mandó a asesinar, y el primer hijo de David, con Betsabé, que es el nombre de esta mujer, acaba muriendo, pero su segundo hijo es Salomón, que es el rey de quien vamos a hablar hoy. Este rey, que lo ubicamos hacia el siglo IX a.C., recordemos que hacia el siglo IX la cultura griega ya está teniendo también una evolución histórica bastante importante, está navegando, se han establecido lo que se conocen como los pueblos del mar, que han llegado hasta Egipto, han llegado hasta la ciudad de Tiro, que es una ciudad fenicia al norte de la tierra prometida, y están intentando llegar por mar hasta el Mar Negro, es decir, que están intentando generar un dominio en la zona muy cercana a lo que es la tierra prometida, y es en este momento en el que la civilización judía o la cultura judía adquiere su máximo esplendor con el personaje de Salomón. ¿Qué es lo característico de Salomón? Lo característico de Salomón es que, a diferencia de su padre David, a quien según el texto bíblico Dios no le permite construirle un templo, porque para eso, según el texto bíblico, dice Dios que Él habita con su pueblo en la tienda del encuentro, que es una tienda tabernáculo que se conservaba desde tiempos de Moisés, y prácticamente el arca de la alianza iba rotando entre las distintas tribus, es decir, se pasaba de un sitio a otro, y cada cierto tiempo el pueblo tenía, o las tribus tenían la responsabilidad de cuidar esa tienda del encuentro, esa tienda del tabernáculo donde se encontraba el arca de la alianza. Entonces ese Dios le dice a David que no le permite hacer un templo, pero en contraposición a Salomón sí. Y entonces Salomón construye el templo de Salomón, o el gran templo de Jerusalén, que es el primer templo judío, o el primer templo hebreo que encontramos, del que tenemos registro, y que se ubica pues en la ciudad de Jerusalén, y que es un gran templo.
Ustedes pueden buscar en internet cómo era el diseño del templo de Salomón. Y esto es importante porque aquí es donde el pueblo judío va a centrar su culto, va a centrar toda su cultura en un edificio, en un templo. De hecho, es tan importante este templo que parece ser que varios pueblos y varios representantes, reyes de otras culturas y de otros pueblos vienen a ver ese templo, vienen a conocer ese templo. Eso quiere decir que la cultura judía llega a su máximo esplendor, pero como sucede o ha sucedido tradicionalmente con todas las culturas, el momento de máximo esplendor coincide con el momento de inicio de la decadencia. Con Salomón va a iniciar también la decadencia del pueblo judío, a pesar de que se consolida ya como una gran civilización, como una gran cultura, un punto de referencia en medio de la cultura mesopotámica y todos sus pueblos y la cultura egipcia. Surge por fin esa cultura hebrea, esa cultura judía, como un punto de referencia en el mundo antiguo, que es incluso digno de ser visitado y que tiene pues su propia filosofía, su propia teología, su propia ciudad, y prácticamente aquí vemos ya al pueblo hebreo consolidado como esa gran nación. Aparte del templo se construye el gran palacio de Jerusalén, pero lo importante es el templo, el palacio pues del rey en Jerusalén, pero lo importante, lo más representativo de Salomón es la construcción del templo, del que hoy en día se conserva uno de los muros occidentales, que es el que se considera el muro de las lamentaciones, al que los judíos veneran dentro del templo de Jerusalén, que es el muro de las lamentaciones. ¿Por qué el muro de las lamentaciones? Porque va a recordar el momento del exilio, cuando Nabucodonosor II destruye ese templo y hace que los judíos salgan de su tierra prometida, que esto lo contaré un poco más adelante en el siguiente video. Con esto decimos que con Salomón se consolida ya la cultura hebrea con un punto neurálgico, un punto central, que es el templo de Jerusalén, y aquí ya podemos decir que toda la cultura judía adquiere todos sus rasgos de identidad. Es decir, que podemos pensar que con Salomón la cultura judía llega a su máximo esplendor. Pero como les decía, también inicia su proceso de decadencia, porque Salomón, en vista de ese éxito que está teniendo la cultura judía, comienza a irse hacia otras culturas. Así como él recibe visitas de otros pueblos y de otras culturas, de otros reyes, también comienza a salir hacia otros modelos culturales y comienza a perder el propio carácter identitario de la cultura hebrea, que es el templo y su idea de Dios. Entonces, hasta aquí vamos a terminar lo que es la historia de Salomón y sus rasgos más representativos, para pasar en el siguiente video a ver cómo esa cultura, unos cuantos siglos después de Salomón, más o menos 2 siglos y medio, va a sucumbir ante el imperio asirio. Bueno, el imperio asirio es un poquito, es 100 años después de esta fecha, más o menos hacia el 722, un siglo después, pero 2 siglos y medio después, ante el imperio babilónico, cae lo que es el reino de Judá. En el siguiente video vamos a ver cómo cae primero el reino del norte, porque ahí es donde se va a dividir el reino de Israel. Cae el reino del norte a manos del imperio asirio, y luego va a caer el reino del sur a manos del reino neobabilónico, que viene representado por la figura de Nabucodonosor II, que es quien va a acabar con el templo de Jerusalén hacia el año 587. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.